Muchas veces nos han hecho una pregunta y quizá no la hemos sabido responder bien. O quizá nos hemos hecho esta misma pregunta a nosotros mismos y no sabemos cuál es la respuesta a esta pregunta. Si bien nosotros hablamos desde la fe, pero para muchos nuestra fe no es algo real. ¿Qué es lo que es un fraude? ¿Será que todo lo que es la historia del cristianismo o la historia de Dios es un fraude? ¿Qué es lo que es un fraude? Bueno, un fraude es una estafa, es un engaño, es un timo. Es un engaño con la intención de conseguir un beneficio, eh, con el fin de obtener algo a cambio, perjudicar a otra persona. Debemos estar atentos cuando nos hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué pareciera a Dios que está escondido? O cuando nosotros nos hacemos esta misma pregunta. ¿Será que todo eso es un fraude? ¿Qué les dijera, qué pensarían aquellos que me conocen si yo les dijera que tengo una mansión en Pucón y que tengo una casa tremenda? Cuando ustedes saben, cuando ustedes saben cuál es mi condición y en qué situación yo vivo. Claro, algunos podrían creer, ¿cierto? La especulación da para mucho. Pero la mayoría me diría, estás loco. Porque obviamente uno teniendo el dinero podría hacer otras cosas antes de comprarme una mansión. Entonces ustedes me dirían, muéstrame la mansión algunos. Y si yo no puedo enseñar nada, entonces eso sería un fraude. Pero la pregunta es, ¿qué ganaría yo con engañarles? No sé, no se me ocurre nada. Bueno, es un poco diferente cuando se trata de mostrar a Dios. ¿Por qué? Porque no se puede simplemente hacer una oración o hacer un chasquido de dedos y listo. Dios aparece y disipa cualquier pregunta siempre sobre su existencia. A decir verdad, ni siquiera eso persuadiría a algunos a creer en Dios. Pero el hecho es que Dios, en un sentido real, es que sí se nos mantiene escondido como un ser material. Él podría mostrarse. Ahora las escrituras dicen, Juan capítulo 4 verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sin haberle visto, sin haber tenido la oportunidad de palparle. Si vamos a 1 Timoteo 1:17, vemos que Dios se encuentra en otro plano de existencia, en un plano distinto al del ser humano, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y viene lo que es un momento de alabanza, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Pero se supone que nosotros no debemos verlo en todo su poder y gloria. Dios le dice a Moisés en Éxodo 33, verso 20, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y logrará vivir. No me verá hombre y vivirá. Entonces Dios está escondido de nosotros porque es un Dios perfectamente santo, como nos muestra Isaías y también Apocalipsis. Dios de toda la tierra, el Santo de Israel, el Redentor, y cada uno de los seres vivientes que tenían alas, no cesaban de día y de noche decir, Santo, Santo, es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y nosotros como humanos, nosotros somos imperfectos y también impíos. Por tanto, como el pecado entró por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No podemos verle.
aún siendo cristianos. Entonces estamos contaminados con el mal y la Biblia dice que es demasiado limpio, Dios es demasiado limpio como para mirar el mal. Entonces nuestro Dios en este caso no puede ver el agravio, como dice Habacuc capítulo 1, verso 3. Nosotros somos pecadores y también somos inmortales, y esto lo hemos heredado gracias al pecado. No podemos resistir entonces esta forma perfecta y espiritual de Dios. Y Dios debe permanecer escondido de nuestra vista. Debe permanecer escondido de nuestros ojos, de nuestros sentidos. Pero Dios desea tener contacto con su creación. Él desea tener contacto con nosotros. Y nos ha permitido conocerle a través de la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Ya que a través de esa muerte hay una expiación. La expiación de Cristo por el pecado, que significa que Jesús pagó la paga del pecado, que es la muerte, por todos nosotros, que era la muerte, y nos rescató de la prisión de la muerte. Si vamos a Romanos 6:23 y 1 Pedro 18:19, nos va a decir eso. Ahora bien, Dios también se nos revela a través de la creación, de las cosas creadas. El salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de tus manos. También Romanos 1, capítulo 1, verso 18 al 21 nos señala de que el inmenso poder, amor, el poder de Dios, su magnificencia, la podemos ver en las cosas creadas. De manera que no tienen excusas la misma existencia de este Dios todopoderoso. Ahora bien, Dios se nos revela a través de la creación, de nuestra conciencia moral, de su palabra, de la iglesia, de la historia y por la morada del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Pero quizá estemos ahora cerrados a poder conocer a este Dios poderoso. Puede ser que tenemos muchas dudas y esas dudas son un impedimento para poder acercarnos a Dios. No debería ser así, puesto que las dudas nos deben acercar a poder responder preguntas. Pero cuando las preguntas son sinceras, tienen respuestas. Ahora, si son preguntas solamente superficiales, vamos a buscar una vereda específica para poder responder a esas preguntas. Y no nos vamos a mover de esa vereda específica porque obviamente estamos sesgados por una vereda. Entonces puede ser que Dios esté escondido en un sentido material y también en un sentido físico. Pero es mucho más evidente en la vida de un hijo o una hija de Dios que ha sido redimido por Cristo. Un libro dice que los ateos nunca ven a Dios y por más que lo buscan no lo encuentran. Los agnósticos dicen que no saben si Él existe o no. Llegaron a esa conclusión. Pero los creyentes dicen que Dios no para de hablar. Él tiene un megáfono que es su santa palabra y también la naturaleza, que son dos libros por los cuales poder descubrir este poder, esta deidad tan poderosa, ¿cierto? Y es por supuesto que Dios se nos reveló en la persona de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora hay muchas evidencias o pruebas para sustentar esta fe. Si vamos a la filosofía, podemos comenzar con Platón, o mucho antes. Podemos comenzar con Platón, Aristóteles. Pero también Kant da una reflexión acerca de Dios, cómo entiende a Dios, ¿cierto? También Aristóteles, también Santo Tomás, Anselmo de Canterbury, y así sucesivamente. Leibniz, ¿quién más? Spinoza, y etcétera. O sea, si vamos a Santo Tomás, existen las 5 vías. Y como no somos expertos en la materia, no podríamos presentarlas ahora. Sinceramente me cuesta entenderlas. Pero lo cierto es que hay muchas evidencias y pruebas inteligentes de que Él existe, de que Él vino a la tierra. Jesús y los apóstoles claramente dijeron que Él era la revelación de Dios para nosotros.
Esta revelación se puede ver en el libro de Hebreos capítulo 1. De modo que aunque en el mundo material Dios pueda estar escondido, sí se ha revelado al mundo de una forma sustancial. Ya no es ese motor inmóvil, sino que es esa persona, ese logos, que se revela a la humanidad y que se relaciona con la humanidad. En un nivel, el aspecto escondido de Dios no es algo negativo. Más bien puede tener un resultado muy positivo. Les dijo a los hijos de Israel, en Jeremías 29, 13 al 14, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo vuestro corazón, y me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor. Entonces busquemos y hallemos, vayamos a los escritos, aprendamos las lenguas antiguas, aprendamos griego, intentemos interpretar los textos, no nos enfoquemos tan solamente en una vereda. Hablo a los cristianos, enfoquémonos en ambas veredas y sepamos qué es lo que piensan las otras personas. Vayamos de a poco añadiendo expertise a nuestro conocimiento, añadiendo experiencia, porque a través del debate con amor, del debate amoroso, surgen buenas conclusiones, surgen enseñanzas. Si bien esta reflexión ha sido tomada del texto Dios y la Biblia de John y Josh McDowell, pero yo he añadido algunas cosas. Y aquí es necesario que podamos ampliar nuestra mente, ampliar nuestros corazones, no responder de mala forma a aquellas personas que son incrédulas, porque hay incrédulos que son que quieren de alguna forma conocer a Dios, pero quizás han tenido muy mal testimonio de sus padres, quizás han tenido mal testimonio de sus familiares o de gente que conocen. Quizás están hartos de esa predicación apocalíptica y juiciosa y no hayan en ninguna religión algo que pueda llenar el vacío que hay en sus corazones. Y es ahí en donde nosotros como cristianos debemos abrir nuestra mente al diálogo y debemos aprender a decir no sé. En este caso a mí me cuesta la filosofía y puedo decir no sé cómo responder a esto. Dame un día y yo te puedo responder. Si yo busco información, puedo darte una información o un argumento inteligente. Y todo argumento debe ser dado con mansedumbre para todos aquellos que demanden razones acerca de la fe en la cual nosotros, en la fe en la que nosotros hemos creído. Que el Señor te bendiga.